Yo soy Alejandro Archain, argentino. Trabajo en el mundo editorial desde hace ya muchos años. Comencé a vincularme con el libro en el año 79, teniendo alrededor de 25 años. Mi historia comenzó en aquella época como vendedor de libros en Aguilar. Aguilar tenía una casa aquí en Buenos Aires y se usaba en aquella época la venta tocando timbres, ¿no? En jardines de infantes, en casas particulares, las famosas colecciones de Aguilar, de clásicos. Y empecé a aprender un poco lo que era la venta de libros con gente que era muy profesional en aquella época y para el estilo, cómo se trabajaba en esa época. Pero muy pronto, al año siguiente, ya me incorporé a una distribuidora y pasé a trabajar a distribuidora Cúspide. Hoy Cúspide es una importante cadena de librerías en la Argentina, la segunda en tamaño, pero en aquella época era una distribuidora, importaba libros, sobre todo en la línea de libros científicos y técnicos, textos universitarios, y traía a la Argentina a las editoriales más importantes, traducidas al español de editoriales americanas sobre todo, y editoriales españolas. Joaquín Gil Paricio padre, que en aquel momento era el director y dueño de la distribuidora. Hoy Cúspide es una empresa que depende del Grupo Clarín, que tiene más de 40 librerías y se dedica más a la librería que a la distribución. Pero en aquel momento era la distribución en las librerías de todo el país. Pero había tomado el modelo Gil Paricio de lo que hacían editoriales americanas como McGraw-Hill, Prentice Hall, pero sobre todo McGraw-Hill, que hacía lo que se llamaba en aquel momento promoción universitaria. Yo empecé a trabajar como vendedor indirecto, digamos, es decir, era más un modelo de lo que siempre han hecho los laboratorios medicinales. Que era visitar a los académicos, visitar las universidades. Yo en aquellos años 80 visité las universidades de todo el país, entrevistando desde decanos hasta jefes de trabajos prácticos. McGraw-Hill tenía mucha experiencia en todo el mundo en hacer eso, tal es así que a los 2 años pasé a trabajar para McGraw-Hill, o sea, fui cambiando muy rápidamente en aquella época. Si bien Cúspide seguía siendo el importador y distribuidor, yo no me encargaba de esa parte comercial, tenía mi oficina ahí en Suipacha, pero reportaba y trabajaba directamente con el Grupo Iberoamericano de McGraw-Hill, que tenía su sede en Nueva York y en aquel momento otra sede en Colombia y sus almacenes en Panamá. Trabajé 6 o 7 años como representante de McGraw-Hill en Argentina. Para Argentina, Uruguay y Paraguay era yo solo. Y eso me dio entonces una visión del mundo editorial, por lo menos sesgada de alguna manera, porque por aquel momento no tenía vinculación con lo que puede ser la narrativa, el bestseller, el libro infantil, otro tipo de producto que fui conociendo después con los años, pasando por otras editoriales. Yo siempre digo que divido mi carrera profesional por etapas de crisis, ¿no? Es decir, la del 74 y luego la del 89 y luego la del 2001, la del 95 con el tequilazo y la del 2001 con la crisis argentina. O sea, uno va midiendo el tiempo de uno de vida personal y familiar, profesional, en base a los altibajos. En los 90 me vinculé trabajando en forma así independiente con el Fondo de Cultura Económica. Además de en ese periodo independiente trabajé con Losada de Argentina. Ahí entré en otro tipo de producto más vinculado a la tradición editorial de novelística, de poesía. Representé inclusive aquí en la Argentina algunas editoriales que no tenían ni casa, tenían algún distribuidor, que podía ser Cúspide, que podía ser Catálogo, que podía ser alguna de las distribuidoras, Tres Américas, pero que no tenían presencia física en la Argentina, Paraninfo de España, por ejemplo, o editoriales médicas como Manual Moderno de México,
y en Argentina con Losada, con ediciones, una editorial que publicaba ciencias económicas como Macri. Hubo un momento que trabajé una cosa también que no se utilizaba. Yo tenía una especie de agencia de representación, donde a partir del año 92 sí comienzo a cada vez meterme más, porque me encanta la editorial y por su importancia y por el tipo de libro que publica con el Fondo de Cultura Económica. En esa época el Fondo de Cultura Económica era dirigida por Alejandro Katz, que hoy tiene su editorial independiente. Él me contrató en el fondo en el año 92. Alejandro había venido de México en el 90, creo. En fondo empecé a trabajar también el tema de prensa, relaciones públicas, inserción en otro tipo de ámbitos, como el sector institucional público. Ahí yo empecé a trabajar, diría, algo que tenía que ver con la promoción, pero vinculada más a la comunicación, a prensa, comunicación y relaciones públicas. Digamos, tratar de ampliar, construir mercado desde otros lugares, ya no con eso que tenía que ver con la universidad. La filial argentina del fondo tuvo mucho crecimiento como editora, porque hasta anteriormente era más distribuidora de los libros que se producían en México. En la etapa de los 90, con Alejandro Katz, se hace un desarrollo más importante de la edición local, de contratar tanto autores argentinos, que se contrataron autores importantes, como la contratación para traducir de autores extranjeros. Cada vez me fui metiendo más en fondo hasta que en el año 2004 ya entré directamente en planta de Fondo de Cultura. Alejandro Katz ya se había retirado y la gerencia general a partir de 2004 la tuvo Leandro de Sagastizábal. Leandro de Sagastizábal, que hoy es el presidente de la CONAVIP, las bibliotecas populares. En el año 2009 se fue de la editorial Leandro, que pasó a trabajar en otra casa, en otra editorial, y yo asumí la gerencia general aquí en Buenos Aires, nombrado por quien en ese momento era la directora general en México, que era Consuelo Sáizar. Consuelo Sáizar era en ese momento la directora general y el gerente general era Ricardo Nudelman. Me tocó la construcción y el desarrollo del Centro Cultural y Librería Arnaldo Orfila Reynal. Es librería y centro cultural y se lo bautizó con el nombre de quien fue el primer director en Argentina del Fondo de Cultura, Arnaldo Orfila Reynal, que después fue casi 20 años director general en México. Se tuvo que ir y fundó nada menos que Siglo XXI, ayudó a armar Eudeva. Lo mismo, comprar libros para bibliotecas y luego porque el sistema tenga fallas o porque los presupuestos se bajen, entonces eso se suspende. Es decir, son lo que suele llamarse políticas de Estado, ¿no es cierto? Y políticas culturales que para mí es muy difícil poder sostenerlas con tan alto grado de inflación y de inestabilidad económica, porque uno no sabe. En el año 16 la Argentina tuvo el 40% de inflación. En el 2016 se cortaron las políticas públicas de compra de libros, en las cuales nosotros participábamos activamente y era un ingreso importante también. Trabajar en ese contexto, obviamente que ha sido en estos últimos años muy difícil. Hay quien se ha podido adaptar mejor que otros, pero en estos últimos 2 años lo ha sufrido desde los grandes grupos que se formaron a partir de los 90 con la compra de editoriales más pequeñas como Random House o Planeta, hasta las editoriales pequeñas que surgen como consecuencia de la concentración. Surgen las editoriales llamadas independientes, que aquí las hay muchas y buenas, y aparecen fuertemente. Algunas estuvieron también muy beneficiadas con
el compra institucional, digamos, y eso al cortarse también trajo problemas. En cuanto a la producción, se bajó la cantidad de títulos a publicar y se bajaron las tiradas también, ¿no? Se produce menos cantidad. El mundo de lo digital, no solamente para lo que puede ser el ebook, que ha ido entrando más lentamente de lo que se suponía en el año 2000. Si bien soy de los que cree que va a tardar mucho tiempo en ganarle, digamos, de alguna manera al libro en papel, y que el libro en papel va a seguir existiendo como objeto, etcétera, creo que cada vez más hay muchos productos, sobre todo cuando hablaba yo hace un rato del libro académico o los libros de referencia. Hay mucho tipo de producto que ya hoy no tiene sentido imprimirlo en papel. Ese fue otro cambio que iniciamos en los 90, hacia fines de los 90 en Fondo de Cultura, la creación de un área web, de un área de venta directa a través de la página web, de las comunicaciones, de los boletines, y hoy, bueno, sabemos todo lo que existe. La figura del editor sigue siendo muy importante, pero el editor puede organizar esos contenidos para luego difundirlos a través, ya no de una sola manera como había antes, que era a través de la impresión en papel, sino que lo puede hacer vía ebook, puede venderlo por capítulos, puede hacer suscripciones en las bibliotecas y que las bibliotecas se suscriban y le puedan vender a los alumnos un paquete de tales y tales. Ese cambio no se detiene. Y en este caso creo que es un problema para el libro, sea cual sea su formato, es la competencia que ha aparecido en cuanto a la cultura del entretenimiento. Y en el medio, en mi actividad poética, que siempre la seguí, siempre busqué algún momento, porque sigo escribiendo, para poder hacerme alguna edición y publicar algún libro de poesía o participar de el año pasado participé acá del encuentro internacional que se organiza de poesía en la feria todos los años. Depende mucho de quién está al frente. Las políticas van cambiando de alguna manera, sobre todo en el caso del Fondo de Cultura Económica, por ser una editorial vinculada al Estado mexicano y por ende vinculada a los vaivenes también de la política cultural del gobierno de turno. Pero antes de Consuelo Seiser estuvo muy poquito tiempo un escritor que conocerán, que es Gonzalo Celorio. Estuvo un par de años, pero antes de Gonzalo había estado mucho tiempo Miguel de la Madrid. Entonces, la gestión de Miguel de la Madrid, expresidente de México, su capacidad de negociación para lo que puede tener que ver con el funcionamiento del grupo. Y él tenía una participación, obviamente, puesta muy fuerte en lo político y cultural. Y Consuelo le incorporó, le dio y insistió mucho en la profesionalización y que Fondo de Cultura pudiera competir con editoriales comerciales de igual a igual, manteniendo la calidad y la línea del catálogo de fondo, pero con un objetivo de más dinámica de competencia. Creo que en aquellos años yo me haya incorporado a hacer comunicación, a hacer marketing, no es una casualidad. Alejandro toma, y Alejandro tenía también esta idea como editor, ¿no? El proyecto de las obras para niños y jóvenes de fondo se llama A la orilla del viento. Lo inicia otro gran editor, que es Daniel Goldín. El año pasado cumplió ese proyecto 25 años. Evidentemente ahí se produce una ampliación del mercado, probablemente vinculado a esta necesidad a este deseo de competir con las editoriales comerciales, pero creo que también con una tendencia que en esos años empieza a cobrar mucha fuerza, que es la formación de lectores. Porque también en aquellos años Fondo inicia
la colección A la orilla del viento y también la colección Espacios para la lectura. Nosotros, después de que creció la cantidad de títulos con ICBN argentino allá en los 90, luego vino la gestión de Leandro Sagastizábal, que se mantuvo más o menos. Nosotros íbamos publicando unas 30 novedades al año, más o menos, y unas 40 reimpresiones. Ese era nuestro ritmo posible y que podíamos abarcar con la estructura que teníamos, además. Cuando Leandro se va y yo quedo en la gerencia, mantengo eso. Anteriormente se había volcado todo más a las ciencias políticas, a las ciencias sociales. Alejandro Katz, sobre todo, puso mucho el énfasis en eso, el psicoanálisis también y la educación. De hecho, en aquella época llegamos a tener 2 bestsellers cuando estaba Alejandro, que fue La tragedia educativa de Guillermo Jaime Echeverry, y me acuerdo la biografía de Lacan, de Jacques Lacan, que hizo Elizabeth Rudinesco. Y lo que decidimos, con una participación de él, porque además a Ricardo le gustaba mucho el trabajo editorial, por eso fue tan lindo trabajar durante esos años con él, empezamos a pensar qué íbamos a hacer y surgió de parte de él la idea, porque fue suya, de hacer una serie de rescate de narrativa argentina publicada en la segunda mitad del siglo XX, de escritores argentinos que por algún motivo en su momento ese libro pasó desapercibido. Lamentablemente enfermó Ricardo Piglia, comenzó con su enfermedad, Ricardo falleció en enero del año pasado, pero ya en el año anterior ya me había dicho que publicamos los cuentos completos de Ezequiel Martínez Estrada, un excelente libro, que fue el libro número 13 de la serie y el último. Y el primero fue Nanina, de Germán García. De lo mismo me pasó con Aldo Ferrer. Seguir publicando Aldo, que ya había publicado su Economía Argentina antes, pero publicamos libros más pequeños de él, ¿no? También de afuera continuamos publicando los cursos de Foucault, los cursos del Collège de France, otros libros de Elizabeth Rudinesco también. Y otro fenómeno importante fue instalar a Zygmunt Bauman, por ejemplo. La caída del mercado universitario, por un lado, y la necesidad de competir más en igualdad, por lo menos el intento de condiciones con editoriales comerciales, lleva a que el catálogo tenga que abrirse un poco en cuanto al círculo de lectores, digamos. Exactamente, nosotros teníamos lo que se llama un CISO, un Comité Internacional de Selección de Obras, que ya en los últimos años nos reuníamos por videoconferencia, el comité editorial de Casa Matriz y las filiales que editábamos, porque no todas editan. Nosotros previamente mandábamos dossier con los proyectos que queríamos presentar y en esa reunión se discutían. Nunca firmábamos un contrato aquí si no teníamos antes la aprobación, digamos, de Casa Matriz. En ese envío mandábamos también el presupuesto, la estimación de ventas que íbamos a tener, y hoy están surgiendo, se abren escuelas o universidades, es como ya más común, pero cuando yo empecé en esto no estaba, ni siquiera estaba la carrera de técnico en edición de la UBA. El editor se formaba por oficio, trabajando. Yo nunca estudié para editor.